Un año ha pasado, hermanos, y seguimos adelante con el aprendizaje de la Biblia. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar y vamos a entrar a las epístolas el día de hoy de Hebreos y Santiago. Así es que vamos a estar hablando acerca de Hebreos. Alguna gente, algunos de los estudiosos consideran que Hebreos pudo haber sido escrito por Pablo, ¿verdad? Pudo haber sido escrita por Pablo, pero no tiene su estilo. ¿Sabe usted que todos nosotros tenemos un estilo, ¿verdad? De hablar, de escribir, de enseñar. Cada quien tiene un toque personal en todo lo que hacemos. Y hay muchos eruditos que dicen que ese toque que tiene Pablo en todas las demás epístolas no se ve en Hebreos. Es difícil verla. Por lo tanto, a veces no consideran que sea una epístola que Pablo haya escrito. Por el otro lado, también hay otros que hablan de que Hebreos, como está dirigida hacia el pueblo hebreo, hacia el pueblo judío, Pablo tenía mucho conocimiento y por eso tiene ese carácter de una enseñanza profunda en los valores judíos de la iglesia primitiva. Entonces ahí está el debate, hermanos, que unos que sí, otros que no. Y bueno, yo quise dejarlo separado, nada más neutro. Yo soy de la opinión de que puede ser que Pablo lo haya escrito, ¿verdad? Me inclino más hacia ese lado, pero después de todas las lecturas que he hecho, aún sigo inclinándome, pero hay un espacio ahí para decir, a lo mejor fue alguien más y no sabemos quién haya sido, pero definitivamente es una epístola muy hermosa. Y después tenemos a Santiago. Pero vamos entrando en materia, vamos a ver Hebreos. Lo que dice el tema son advertencias y estímulo. El autor no es nombrado y la fecha es del 64 después de Cristo. Dice, aunque es principalmente dirigida a los cristianos judíos de ese tiempo, el libro de Hebreos es para todos los creyentes hoy en día. Sus propósitos principales son el demostrar que el cristianismo no es una mezcla del judaísmo y del evangelio del judaísmo con sus sacrificios ceremoniales de animales. Nunca podría quitar los pecados, para advertir a los creyentes a no descuidar su salvación. Muchas advertencias se dan a los creyentes para no retroceder por incredulidad o pereza a su creencia y prácticas anteriores. Al contrario, por medio de la fe y la confianza en el sacrificio perfecto de Cristo, son amonestados para seguir adelante en madurez y utilidad cristiana. Ya vi que ahí tengo todo me pone ahí por todo lo que la máquina, la computadora está en inglés. Así es que pido una disculpa. Como el pueblo de Israel es posible que los creyentes hoy en día pasen toda una vida vagando en el desierto, puedan caer en pecado a tal grado que la mano de Dios de disciplina caerá sobre ellos. Hebreos, sin embargo, contiene algunas de las promesas más alentadoras en toda la palabra referente a la obra terminada del Calvario y la seguridad del creyente en Cristo. Hebreos 11 enumera a los héroes de la fe. Muy bien. Y Santiago. El tema es la fe cristiana y genuina. El apóstol Santiago es el autor de esta epístola y fue escrita más o menos entre los años 45 y 60 después de Cristo, y el libro de Santiago desarrolla los aspectos prácticos de cómo la fe de un hombre afectará su vida cristiana. Mientras que el apóstol Pablo establece la doctrina de la justificación por la fe únicamente, Santiago acentúa el obrar en esta fe en la vida del creyente y en su relación a los demás. Si un hombre es verdaderamente salvo, Santiago argumenta, su fe en Cristo producirá buenas obras. Los temas discutidos en este libro incluyen las pruebas de la fe cristiana, el control de la lengua, el amor fraternal y consideración por los demás creyentes. Así es que vemos cómo Santiago trae un balance entre la fe
y las obras. Solamente quiero mencionar esto porque no me gusta que se me escape esto. Recuerde que la salvación es por fe en Cristo Jesús, pero ya una vez que uno es salvo, Dios espera que usted haga obras. No para ganar su salvación, ya la salvación ya la tiene ganada, sino para que usted se perfeccione en el amor de Dios. Amén. Para que usted pueda hacer puntos, porque también se van a hacer puntos en el reino de Dios, hermanos, para que su corona sea más grande en el cielo. ¿Sabe usted que vamos a recibir todos coronas? Como una muestra de gratitud a todo lo que hemos hecho después de que aceptamos a Cristo en Cristo Jesús. Y dice Apocalipsis que las vamos a rendir ante los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, como una ofrenda. Qué hermoso, ¿no? Que todas las buenas obras que se van a representar ahí, que usted haga en una corona, usted las va a ofrecer a los pies de Cristo Jesús, dándole de esa forma toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el único, ya hemos cantado, digno de recibir. Amén. Muy bien, estas son las 2 epístolas en resumen del día de hoy. Y entonces, después de orar y considerar, Dios puso en mi corazón compartirles a ustedes acerca de la epístola de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 25. Y les voy a invitar que se pongan de pie para hacer esta lectura de manera alternada, como lo hemos hecho anteriormente. Yo leo el primer versículo, usted el siguiente, y nos unimos en el último, que es el 25. Disculpen. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. En ella encontramos la revelación que nuestras vidas necesitan. En ella encontramos, Señor, esa palabra de consuelo, de dirección, de exhortación, de ánimo, Señor, que necesitamos el día de hoy. Espíritu Santo, ven y ministra a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Sería imposible, Señor, que yo pudiera saber toda la necesidad de mis hermanos, pero tú sí la conoces. Y Espíritu Santo, tú eres capaz de ministrar con esta palabra a cada uno de ellos, al igual que a mí. Así es que, Señor, dejamos este lugar para que tú vengas y nos enseñes. Tú que eres el Maestro por excelencia, Espíritu de Dios, habla nuestras vidas, porque te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Corría el año 70. En Jerusalén había un templo muy hermoso. Fue aquel templo que los discípulos le dijeron a Jesús: mira qué esplendoroso nuestro templo. Y Jesús da una profecía. Si quieren pasar a la siguiente, por favor. El templo, hermanos, era un lugar sumamente importante dentro de la idiosincrasia, dentro de la cultura, dentro de la religión judía. El templo era aquel lugar en el cual descansaba, de acuerdo a la ley mosaica, la presencia misma de Dios.
Si usted recuerda, cuando el pueblo de Israel sale finalmente de Egipto y ellos vagan por 40 años en el desierto, Dios les da la ley. Dios les demuestra que Él está con ellos. Hay una columna de nubes que los protege durante el día y hay una columna de fuego que los dirige durante la noche. De esa forma, hermanos, de una manera visible, Dios demostraba al pueblo que su presencia estaba con ellos, que no estaban solos. Imagínense, es muy fácil vagar por el desierto, y yo no sé si usted ha tenido una experiencia así de ir a un lugar alejado. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a las montañas allá en la región Otomí, por allá por Hidalgo, en México. Era la primera vez que yo me alejaba mucho de alguna ciudad o de un pueblito. Manejamos y después nos bajamos y agarramos un burrito y ahí vamos en el burro, para arriba a la sierra. De tal manera que usted ya no veía nada más que puras montañas, puros árboles alrededor. Y de pronto te pega. Esto está bien solo. Estoy tan alejado. ¿Y si me pierdo aquí? Imagínese cuántas veces el pueblo de Israel, aun y cuando eran más de 1 millón de personas, posiblemente se sintieron solos o había ese temor, pero la presencia de Dios fue constante en ellos, con ellos. Finalmente, Dios le pide a Moisés que edifique un tabernáculo en el cual va a descender la presencia de Dios al tabernáculo, y Dios va a estar presente de esa manera en el pueblo de Israel. Sabemos que ya cuando entraron a la tierra prometida, ese tabernáculo dejó de ser. Todavía a David le tocó adorar en el tabernáculo, hacer todos los sacrificios que se hacían bajo su reinado en el tabernáculo, pero en el corazón de David nació el de edificarle una casa para Dios. Y Dios le dijo que no, él no lo iba a hacer por tanta sangre que él había derramado, pero que su hijo lo haría, Salomón. David prepara todo, deja todo listo. Las piedras cortadas a la medida, la madera que se iba a ocupar, todo el material que se iba a ocupar para la casa de Dios, para el templo, lo deja preparado, y es efectivamente Salomón quien construye el primer templo. Ese templo se ve destruido cuando los babilonios vienen y dominan a Israel y los llevan cautivos durante 70 años a Babilonia. Y ese templo queda destruido casi en su totalidad. A los 70 años, ese remanente que Dios había prometido que iba a regresar a la tierra prometida e iba a reedificar no solamente las murallas de la ciudad como una señal de protección, sino también el templo, construyen el segundo templo. Y ese segundo templo, hermanos, es remodelado por Herodes el tetrarca, el rey Herodes, el rey malo que reinaba cuando Jesús nació. Entonces, aquel templo que veía Jesús y que representaba la presencia de Dios, que representaba el centro religioso mundial para el judaísmo. Recuerde usted que en medio de la diáspora, los judíos se fueron por todo el mundo, hermanos. Pero había 3 festividades a las cuales ellos hacían todo el esfuerzo para venir de donde quiera que estaban. A lo mejor no podían ir cada vez, pero a lo mejor decidían que una de esas 3 fiestas ellos subían a Jerusalén. De tal manera que este era el centro donde la presencia de Dios estaba. Este era el centro donde los judíos podían caminar por días y días y llegaban y estaban en el templo. Pero Jesús declaró que desafortunadamente esa edificación tan hermosa iba a ser destruida.
Y eso sucede precisamente en el año 70. Cuando el general Tito, que llegaría a ser después emperador del Imperio Romano, el general Tito es enviado para detener un movimiento de independencia que se estaba gestando, que se estaba organizando en Israel. Y así como Jesús lo predijo que no quedaría piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra, hermanos. Porque el templo estaba revestido de oro. El templo era una majestuosidad tremenda, hermanos. Lo mejor que tenía el pueblo de Israel había sido donado para el templo, porque ahí descansaba la presencia de Dios. Y cuando se quema en el año 70, todo ese oro, hermanos, se derrite y se mete entre las pequeñas grietas que habría. Y el soldado romano, como era ambicioso, quería llevarse todo el oro. Y empezaron a quitar piedra por piedra para sacar el oro. Entonces lo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, se llevó a cabo al pie de la letra, tal y como Jesús lo dijo. Pero hermanos, vamos a hablar un poquito más, si gusta pasar a la siguiente. Entonces, nada más para recordarles, hermanos, el tabernáculo fue aquella edificación que Dios les pidió a los israelitas durante el tiempo en el desierto que edificaran. El tabernáculo, hermanos, consistía en varios departamentos, todo construido con pieles de animales, estacas, piedras y pieles de animales, y una cosa que había en el tabernáculo y que después iba a ser pasado al templo era el arca del pacto. El arca del pacto, esa arca que Dios había ordenado al pueblo de Israel que fuera construida y donde iba a descender la presencia de Dios. Esa arca del pacto, lo que tenía dentro era las piedras de la ley dadas a Moisés. Había maná, hermanos, ese pan que durante todo el tiempo de peregrinación, esos 40 años que duró la peregrinación y Dios los mantuvo, había maná dentro del arca. Y estaba también la vara de Aarón, esa vara que estando completamente seca había reverdecido como parte del milagro de Dios diciendo: yo estoy con ustedes. Así es que esa arca del pacto era sumamente importante. Esas cosas estaban ahí y fue trasladada al templo. Y en el templo, vamos a echarle un vistazo cómo se veía el templo del cual Jesús estaba hablando. Fíjese cómo estaba la construcción. En primer lugar, hasta allá arriba, usted donde dice Santo de los Santos, sería el lugar santísimo. Ahí es donde estaba el arca del pacto, hermanos. Y después de eso, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había un velo o una cortina del templo de aproximadamente entre 13 y 15 centímetros de grueso. ¿Se imagina una cortina de este grosor? Pesadísima, que hacía virtualmente inaccesible el paso del lugar santo al lugar santísimo. Y en un momento le voy a explicar por qué. Después de eso, estaba lo que es el patio de los sacerdotes, donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ahí era donde se mataban a los animalitos, ahí era donde estaba el incensario, ¿verdad? Donde se quemaba el incienso, pero también ahí es donde se quemaba la ofrenda. Todo animal que se llevaba para ser sacrificado, ahí era donde se destazaba y se preparaba la ofrenda. Una ofrenda
que subía hasta la presencia de Dios, al igual que el incienso. La Biblia dice que el incienso es como las oraciones de los santos, hermanos. Pero después de eso, tenemos otra puerta, que es la puerta de Nicanor, y entonces está el patio de las mujeres. En los lugares más profundos, hermanos, solamente los hombres y los sacerdotes podían accesar. Y fíjese que después de la puerta de la hermosa, sí, ahí donde Pedro y Juan fueron los instrumentos para que aquel cojo de nacimiento volviera a caminar, orando por él en el nombre de Jesús. Estaba ahí. Y más allá de la puerta de la hermosa, hermanos, estaba el patio de los gentiles. Usted y yo nada más llegaríamos ahí. Ahí es donde nos correspondía, hermanos. No podíamos avanzar de ahí. Si usted no era un israelita, si usted no había sido circuncidado, si usted no había observado la ley de Moisés, la ley dada al pueblo de Israel, usted no podía pretender avanzar más de la puerta de la hermosa. Ahí era donde estábamos, hermanos. Fíjese cuán alejados estábamos del lugar santísimo. Cuán alejados estábamos de la presencia de Dios. Ese es el lugar, hermanos, en el cual el judaísmo, la religión del pueblo de Israel nos había puesto. Dios mismo. Pero qué importante es que, aún a pesar de que Dios había seleccionado un pueblo, no se había olvidado de nosotros. Y aunque alejados, había un lugar para nosotros, hermanos. Aquellos gentiles que habían creído en el Señor, habían creído en la ley, habían creído en el judaísmo, se acercaban hasta ahí. Ese era el lugar donde ellos podían pretender llegar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vemos que el patio de los gentiles es el lugar que nos correspondía, que el lugar santo, hermanos, estaba a una distancia grande, y no se diga así el lugar santísimo. Ahí en el lugar santo se llevaba a cabo, como vuelvo a repetir, los sacrificios. El pueblo de Israel, dentro de sus 3 festividades más fuertes, estaba la celebración de la Pascua. Nada más permítame recordarle que la Pascua fue aquella forma en la cual Dios salvó al pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa, dice la Escritura, de la esclavitud de Egipto. Y es un simbolismo, hermanos, de cómo Dios nos puede redimir del pecado, nos puede redimir del mundo y sacarnos para estar más cerca de Él. La Pascua es recordar la 10ª de las plagas que Dios envió a Egipto como un castigo por la dureza del corazón del faraón. La Pascua es aquel sacrificio que había que hacer por familias y cuya sangre tenía que ser usada para pintar los lindeles o los marcos de la puerta principal, porque Dios iba a enviar su juicio a todo Egipto, y el ángel de la muerte iba a entrar a las casas e iba a matar a cada uno de los primogénitos, como sucedió. Pero donde el ángel de la muerte viera la sangre del cordero pascual, ahí se iba a detener. Usted sabe que la Pascua en inglés se llama Passover. Y si usted habla inglés, Passover es pasarse de largo.
O sea que el ángel de la muerte se pasó de largo. No entró en esa puerta. Se pasó de largo a la siguiente casa. Y si no veía la marca de la sangre del cordero, entraba. Y cumplía con su cometido de matar al primogénito. De tal manera, hermanos, que ni siquiera el primogénito de la familia de Faraón se salvó. Esa noche murió el primogénito de Faraón. Y eso fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la paja que le terminó de quebrar la espalda al camello, como usted lo quiera decir. Y fue lo que obligó a Faraón para decir, ¿saben qué? Ya lárguense. Ya me mataron hasta mi hijo. Ya váyanse, pero váyanse rápido. Y entonces el pueblo de Israel no tuvo que pelear, porque ya Jehová había peleado por ellos. El pueblo de Israel no tuvo que esforzarse, porque ya Dios había preparado todo para la salvación y la redención y la libertad de su pueblo. Así es nuestro Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. Y salen de ahí. Y dice el versículo 19 del pasaje que acabamos de leer ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa sangre del sacrificio pascual era la única forma para ser salvos. Y cuando llega Jesucristo, hermanos, y después de celebrar la última cena con sus discípulos, recuerda usted que dice la escritura ahí en Lucas que al final de la cena, Él tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después tomó la copa. Dijo, esta copa es la copa de la nueva alianza, de una alianza nueva, de un convenio nuevo, a través del cual nosotros podríamos ser salvos. Pero vamos adelante. La siguiente, por favor. A ese lugar santísimo, hermanos, solamente podía entrar una persona. Cuando Dios de las 12 tribus seleccionó a los levitas, y de esa tribu seleccionó a la familia de Aarón para ser los sacerdotes. Dios, de entre todos los hijos de Aarón, escogió a uno para que fuera el sumo sacerdote. Y esta tradición y toda esta metodología continuó hasta el tiempo de Jesús. Hoy en día, por ejemplo, usted ha escuchado el apellido Cohen, que lleva una H ahí, que es bueno, es común, yo creo que en toda Latinoamérica. Los Cohen son descendientes de Aarón. Algún Cohen podría aspirar el día de hoy a ser el sumo sacerdote. Pero de entre todos ellos, hermanos, que eran sacerdotes, solamente se seleccionaba a uno para ser el sumo sacerdote. ¿Qué significaba ser el sumo sacerdote? Significaba, hermano, que usted como sacerdote, usted podía trabajar ahí, ya vimos en los sacrificios, en el incensario, en quemar, en destazar al animalito y levantar ahí los sacrificios y poder entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo solamente ese sumo sacerdote entraba y era una sola vez por año. Y no podía entrar simplemente porque se le pegaba la gana. Él tenía que entrar con sangre, con una ofrenda de sangre, de un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin defecto alguno. Así es como lo estipulaba la ley de Israel, hermanos, que tendría que ser un
cordero perfecto el que se sacrificara. Y para este sacrificio de la Pascua se tomaban 2 corderos, uno de ellos se sacrificaba y al segundo cordero simplemente se le ponía de la sangre sobre su cabeza, representando con esto que este cordero se iba a llevar todos los pecados del pueblo de Israel. Y el animalito se soltaba y se iba allá al monte. Allá se perdía. Pero el animalito que había sido sacrificado, de ahí se tomaba la sangre con la cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y les explicaba yo a los hermanos en el discipulado, no solamente esta vez, sino en veces anteriores, que el sumo sacerdote, hermanos, aparte de tener una vestimenta muy especial, también se le amarraba un cordón o un lazo en la cintura. Y tenía su traje unas campanitas que cada vez que él caminaba, usted podía escuchar el tilín, 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 tilín. Y ya cuando estaba listo para entrar con su lazo en la cintura, las campanitas que hacían ruido y la sangre, entraba al lugar santísimo. Él era el único, una vez por año. Demostrando con todo esto, hermanos, 2 cosas. Una, la santidad de Dios. Que no había forma de entrar ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, para ofrecer sacrificio, para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, más que de esa forma, porque Dios es santo. Y a veces, hermanos, se nos ha olvidado eso. ¿Sabe? Yo recuerdo mucho, cuando pienso en esto, cuando iba a la iglesia católica. Y me acuerdo mucho una vez que estaba yo ahí sentadillo con mi abuela, que acuérdense que mi abuela era la que me llevaba a la iglesia, o nos llevaba de chiquillos. Y entró una muchacha con unos taconzotes así. Y cloc, 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 cloc. Nada más se oían los tacones, hermano. Uy, hermanos. No faltó quien volteó y... ¡Shh! Estás entrando a la casa de Dios. Ten más respeto. Y la muchacha empezó a caminar de puntitas para que ya no sonaran los tacones, porque estaba entrando a la casa de Dios con respeto. Eso no es bíblico, hermanos. Y en Cristo ahora es diferente. Pero la realidad es que a veces se nos olvida y venimos muy casuales a la iglesia. Con nuestra vestimenta, pero también con nuestras actitudes, que yo creo que son más importantes que nuestra vestimenta. ¿Con qué actitud entras a la casa de Dios? Una vez mi tío me criticó por eso, porque dijo, ustedes los evangélicos entran como se les da su regalada gana. Cuando a la casa de Dios entra con respeto. Bueno, yo no tenía el conocimiento bíblico para refutarle nada. Hoy ya sería otro cuento. Pero definitivamente, hermanos, este lugar donde estamos es un lugar santo. Cuando decimos que la presencia de Dios está en medio de nosotros, es un lugar santo. Y dice la Escritura que donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Cristo Jesús, ahí está Él, en medio de nosotros. Por lo tanto, estamos en un lugar santo, hermanos. Consideremos esto cuando venimos a la iglesia. Consideremos esto
cuando pensamos en venir ante la presencia de Dios y adorarle, exaltarle. Entonces el sumo sacerdote, dijimos, hermanos, que pasaba el velo. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, hablando de Jesucristo como el sumo sacerdote. ¿Sabe usted que dice el Evangelio, los Evangelios, que cuando Jesucristo murió y Él declaró consumado es, tetelestai, consumado es? En ese momento, el velo del templo, hermanos. Jesús estaba allá en el monte de la calavera. Ahí fue su asesinato. Ahí fue su crucifixión. No estaba en el templo, pero lo que sucedió en el templo en el mismo instante que Jesús entregó su espíritu es que el velo del templo, 15 centímetros de grosor, se rasgó de arriba hacia abajo, con una fuerza impresionante. Se rasgó. Y entonces el acceso al lugar santo, al lugar santísimo, quedó abierto. Otra vez, hermanos, nos muestra cómo Jesucristo nos puede llevar hasta la misma presencia de Dios. No es por méritos, no es por tradición, no es por religión que tengas. Es Cristo Jesús, el único que murió en la cruz del Calvario. Él es el único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y cuya muerte nos abrió el camino para tener un libre acceso hasta el lugar santísimo. Nunca se olvide, hermano, que fuera de Cristo, antes del sacrificio de Jesús, era solamente el sumo sacerdote el que podía entrar. Era con sangre para ser presentada por el sacrificio. Porque sabe, si ese sumo sacerdote, por alguna causa, tenía un pecado o había entrado de una manera diferente, Dios podía matarlo ahí, en el lugar santísimo. Por eso iban amarrados, hermanos. Y en el momento en que dejaban de escuchar por ahí el ruido de las campanitas, empezaban los tironcitos, como diciendo, oye, ¿todavía estás vivo? Y el sumo sacerdote tenía que contestar, sí, aquí estoy, no se preocupen. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Era un lugar de privilegio nada más para el sumo sacerdote, hermanos. Y ese lugar de privilegio, Cristo Jesús se lo ha dado a usted y me lo ha dado a mí. Por su sacrificio, por su sangre. Que eso, hermanos, nunca se nos olvide. Que el día de hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre que Él derramó. Que el día de hoy podemos entrar con confianza ante la presencia de Dios porque Jesucristo cumplió con su palabra cuando Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida y no hay quien venga al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que nos hace diferentes a las otras religiones, hermanos. Eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás gentes en el mundo. No porque usted y yo seamos mejor que nadie. No porque usted y yo cantemos mejor que nadie. No porque usted y yo toquemos los instrumentos mejor que nadie o alabemos mejor que nadie. Es por Cristo Jesús.
Es por Cristo Jesús que podemos entrar ahora al lugar santísimo. Y por eso dice la Escritura, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura nos recuerda el bautismo, hermanos. No, usted no necesita bautizarse para ser salvo. Pero si usted ya es salvo, se espera que usted se bautice. ¿Sí? Escúchelo bien. El bautismo no es para salvación. Pero si usted ya es salvo, se espera que se bautice. Porque ese es un segundo paso de obediencia a Dios. El bautismo es una identificación plena con el Señor Jesucristo. Muero para el mundo y resucito para Cristo Jesús, para Dios. Y es un testimonio público. Queremos que todo el mundo se entere, para que usted deje de ser de la secreta. ¿Eres cristiano? Pues voy a la iglesia. Sí, pero eres cristiano. Porque, oye, a veces hablas que no pareces. A veces tus actitudes. Decía por ahí alguien, oye, cristiano, grítame más fuerte. Grítame más fuerte. Porque tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. ¿Queremos ser conocidos de esa forma, hermanos? ¿O queremos que nuestras actitudes, nuestro estilo de vida, den testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones? Hoy en día, hermanos, tenemos acceso al lugar santísimo. Solamente por el sacrificio de Jesús. Pero, hermanos, necesitamos mantenernos firmes en la fe. Dice en el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios le promete algo, hermano, Dios se lo cumple. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha prometido. Y dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no va a pasar. Él va a cumplir su palabra. Y cuando Él envía su palabra, hermanos, no regresa a Él vacía, dice el profeta, sino que cumple el propósito por el cual la palabra fue enviada. Así es que, hermano, hermana, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás a hacerlo? Porque Dios te creó con un libre albedrío. Dios no te va a forzar a hacer nada. Él tendría toda la autoridad, la tiene. Pero Él en su soberanía y en su misericordia, Él ha decidido darte la libertad. ¿Tienes acceso al Padre a través de Cristo Jesús? Si no lo tienes, yo te invito a que el día de hoy tú lo obtengas. Simplemente acércate y recibe a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Si a veces has entrado con una actitud errónea a la iglesia, yo voy ahí para que los hermanos me vean. A veces no lo decimos ni lo pensamos, pero ojalá el día de hoy las alabanzas sean bonitas. Ojalá Julissa venga bien afinada. Ojalá los hermanos que tocan los instrumentos les salga bien todo, ¿verdad? Ojalá el pastor Enrique no predique tan largo. Hermanos, yo a veces peco de eso, ¿verdad? La verdad es que me emociono, pero trato de ajustarme. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? Cuando se invita a pasar al altar, independientemente de quién haya predicado,
La palabra de Dios es la palabra de Dios y Dios te habla de igual forma. ¿Estás listo a recibir? ¿Estás listo a ser ministrado? O como decíamos la vez pasada, todavía tenemos temor de que, ay, si me ven los hermanos que paso al frente, ¿qué van a pensar de mí? ¿Ya pensaste qué está pensando Dios? Antes de pensar en lo que los hermanos piensen. Para mí eso es más importante, hermanos. Estar en paz con Dios, porque ¿sabe qué? Una vez que usted está en paz con Dios, es más fácil estar en paz con el otro, con el prójimo. Decía un predicador, Dios nos ha creado como seres que necesitan comunidad y comunión. Y la comunión con el Padre vertical debe de estar siempre presente en nuestras vidas. Y la horizontal para con mis hermanos también debe estar presente siempre en nuestras vidas. Por eso dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Espero, hermanos, que cuando vengamos a la iglesia tengamos ese momento de estimularnos, de que nos volvamos buenos creyentes, buenos onésimos, ¿se acuerdan? De que dejemos de ser inútiles y ahora seamos útiles como onésimos. De que la gente pudiera decir, mira, ahí va el hermano Onésimo, porque es útil en la obra de Dios, es útil en el testimonio cristiano, es útil en la alabanza, es útil en el servicio en la iglesia, es útil limpiando los baños, recogiendo los papeles en el baño. Hermanos, todo eso es parte de lo que Dios nos llama a hacer. Y en esto, hermanos, debemos de ser constantes. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Ya en el tiempo de los apóstoles, hermanos, ya se daba. No, yo me quedo acá en la casa, acá adoro al Señor. Al fin que ahora ya a través del YouTube, ¿verdad? Ya el YouTube y también el Facebook, ya puedo ver yo el servicio desde acá. Puedo andar acá en mis chanclas y mi pijama. No necesito ni siquiera bañarme. Aquí en la comodidad de la camita o la comodidad de la sala, desde aquí puedo ver el servicio. Sí, lo puedes ver. Sí, definitivamente tienes esa libertad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregarnos. Porque, hermanos, Dios quiere que como creyentes tengamos esta koinonía, esta experiencia de ser bendecidos con la presencia los unos con los otros. Ve a su alrededor. Algunos yo sé que salieron a visitar familiares por ser el Día de Acción de Gracias, pero si usted sabe de alguien que no vino, llámele. Hermano, te extrañamos. No, pues hermano, es que estuve a lo mejor un poquito enfermo. Bueno, déjame orar por ti. Y aproveche la llamada para de una vez orar por él. Y si es una situación más grave, llámele a la pastora inmediatamente. Llámele a los líderes de la iglesia. No se quede nada más con la información. Usted pásela más adelante para que las necesidades que se encuentran en el cuerpo de Cristo puedan ser suplidas con el favor de Dios. Y dice, para terminar, hermanos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere esto? La iglesia estaba esperando ya el regreso de Cristo Jesús. Y mire, han pasado 2000 años, seguimos esperando el regreso de Cristo Jesús. La realidad es que no sabemos exactamente la fecha, pero las señales nos hablan fuertemente. Por eso Dios dejó toda esa revelación en su palabra para que nosotros estuviésemos atentos. Pero hasta que el Señor Jesucristo venga o nos lleve a su presencia a través de pasar de este mundo a la gloria eterna con Él,
nosotros debemos de mantenernos firmes. Nosotros somos los indicados para exhortar. Nosotros somos los indicados para animar. Nosotros somos los indicados para dar una palmada en la espalda y elevar una oración a Dios y decirle: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Entrar al lugar santísimo, como acabamos de ver, hermanos, antes de Cristo era demasiado complicado. Como gentiles, estábamos tan alejados, hermanos. Pero Cristo hizo posible eso. Y no solo eso, hermanos, sino que Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que día y noche Él intercede por usted y por mí. Hay otro que también se acerca por ahí, ¿eh? Y yo no sé exactamente cómo funciona eso, pero Satanás llega hasta la presencia de Dios y lo acusa a usted. ¿Ya viste a fulanito? Hipócrita de primera. Pecador hasta las cachas. Es más, el otro día hasta me sentí celoso porque peca más que yo. ¿Y qué dice Cristo? No, Padre. Él ha sido lavado con mi sangre. Él ha sido justificado. Él ha sido redimido. Y yo morí en la cruz del Calvario por Él. Yo lo arrebaté de las garras del pecado, de Satanás y de la muerte. Y es por eso que Él hoy en día tiene comunión con nosotros y tiene promesa de vida eterna. ¿Estás tú en esa categoría?